Buen día, gracias al 53º Congreso Venezolano de Cardiología y a la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta amable invitación, que siempre es un honor. Para mí, un motivo de felicidad absoluta encontrarnos físicamente con los afectos por primera vez después de 3 años de actividad académica virtual por pandemia. En los próximos minutos, mi trabajo, bueno, hablarles de los nuevos conceptos de prevención y tratamiento en la coagulopatía de COVID. A ver, importante tener claro que cualquiera que sea el agente que nos toque desde el punto de vista inmunológico y active nuestro sistema inmunológico a través de receptores de patrones moleculares asociados a un agente en particular, producirá una respuesta inmunológica única que se llama signature o firma inmunológica. Es particular y la tendencia o el objetivo del sistema inmunológico es localizar el proceso infeccioso y no dejarlo avanzar. Razones o circunstancias como la patogenicidad del germen involucrado y características individuales del huésped decidirán si esto puede pasar a una siguiente instancia, en cuyo caso puede haber por fenómenos inflamatorios relacionados con la guerra inmunológica que se establece con el patógeno, nuevos epítopes relacionados con daño de tejido, y en esa circunstancia habrá una nueva genómica y proteómica individual y característica de nuevo, que es una nueva signature o una nueva marca inmunológica. La COVID no se aleja de esto, es exactamente igual. Siendo una endoteliopatía, es una enfermedad que aún localizada va a producir incremento de dímero D, cursando inicialmente con plaquetas normales y tiempos de coagulación normal. Puede hacerse entonces algo más sistémico, y en esa circunstancia hablamos de coagulopatía asociada a COVID, CAG, y que se caracteriza por una disminución progresiva del contagio plaquetario, un incremento mayor de los dímeros D, un tiempo de protrombina que tiende a prolongarse y la presencia o no de signos clínicos de micro o macrotrombosis. El paciente en riesgo, el paciente que tiene un fibrinógeno muy alto, que tiene factor von Willebrand alto en suero, que tiene presencia de lupus anticoagulante, que tiene antifosfolípidos o anticardiolipina, bien sea por antecedentes o asociado al COVID, que puede avanzar a una coagulación intravascular diseminada sin duda, aunque el COVID inicialmente no lo es. En términos de la dímero D, interesante e importante para nosotros establecer que el cutoff internacional inicial está alrededor de 500 microgramos por litro, sí, en el paciente menor de 50 años. Recuerde que el envejecimiento provoca naturalmente una desorganización progresiva del endotelio y, por supuesto, en pacientes cursando con enfermedades o comorbilidades múltiples, este desorden es todavía mayor y la posibilidad de tener dímeros D relativamente altos por enfermedad crónicamente inflamatoria silente es alta también. En esa circunstancia, un paciente mayor de 50 años, nosotros hablamos de un nivel de dímero D normal hasta 1 gramo o 1000 microgramos por litro. La coagulopatía por COVID, todos sabemos, está clasificada clínicamente en estadios. La severidad clínica varía del 1 al 3, siendo más severa el fenómeno inflamatorio en el 3, por supuesto, pero lo que quiero destacar en esta lámina es cómo un paciente con enfermedad leve o moderada, prácticamente sin síntomas y, por supuesto, con enfermedad no requiriente de oxígeno, puede tener hasta 2 o 3 veces el valor normal del dímero D alto. Y, por supuesto, el ascenso posterior del dímero D es consono con el fenómeno inflamatorio, que es cada vez mayor en la medida que avanzamos clínicamente en estadios. Y que esto no significa terapia de inmediato, pero nos da un valor pronóstico importante. Desde el punto de vista de la terapia, ¿cómo terminamos el 2021 en términos de antiagregantes y de aspirina y derivados como la aspirina? Básicamente que no se utiliza ni en el paciente ambulatorio, ni en piso, ni en el paciente crítico, ni incluso en el paciente al alta. Todos los estudios en 2021 me han oído discriminarlos en otras conferencias, nos vamos a tocarlos hoy. Lo mismo ocurre con anticoagulantes orales, que de nuevo todas las guías internacionales coinciden, no se debe suministrar ni antes, ni durante, ni después. De hecho, durante la hospitalización debe haber un cambio de heparina de bajo peso molecular o equivalentes. ¿Qué ha pasado nuevo en 2021 y 2022? Final del 2021 tenemos la publicación en JAMA del trabajo de la doctora Connors del Brigham Hospital en Boston, donde hace una comparación de 4 brazos, aspirina 81 miligramos, apixaban 2.5, apixaban 5 miligramos versus placebo. Placebo en línea puntuada, fíjense ustedes cómo no hay diferencias estadísticamente significativas. Y de nuevo, otros 2 trabajos tan prontos o tan nuevos como 29 de junio, hace apenas 72 horas del 2022, en Lancet Hematology, y en esta oportunidad, básicamente la comparación de pacientes que estando asintomáticos, pero
o sintomáticos, perdón, con enfermedad nueva de COVID, en vez de darle anticoagulantes o aspirina, se les dio heparina de bajo peso molecular y se comparó con un grupo placebo control. Y vean ustedes que no hay mayor diferencia. Y de nuevo, en esta oportunidad, pacientes no vacunados que en vista del diagnóstico de COVID se le dio a un grupo placebo y al otro heparina de bajo peso molecular, y de nuevo no hubo ningún evento que favorezca la administración de profilaxis con heparina de bajo peso molecular en este grupo ambulatorio. ¿Cómo terminamos en términos de tratamiento en los pacientes críticos de terapia intensiva? Básicamente todas las escuelas y sociedades internacionales coinciden que el paciente en unidad de terapia intensiva no requiere anticoagulación, el riesgo de sangrado es mayor y estos pacientes son pacientes que deben ser sometidos a estrategias profilácticas. No así el paciente hospitalizado en condición no crítica, requiriente de oxígeno, donde las diferencias de los estudios han sido un poquito más complicadas de interpretar y donde hay un grupo de sociedades científicas que definitivamente dice se debe anticoagular tempranamente para evitar fenómenos de soporte ventilatorio posterior, atacando la cascada de coagulación más tempranamente en teoría, pero hay otro grupo de expertos que dicen que esta no es la circunstancia que está ocurriendo, y en ese sentido las dos escuelas que más se enfrentan, ASH y SHES definitivamente profilaxis aún en el paciente no crítico, y ASH una administración de anticoagulación condicional, evaluando riesgo hemorrágico y riesgo trombótico del paciente y decidiendo si hay algún beneficio de administrar la terapia de anticoagulación convencional temprana. ¿Qué ha pasado en 2022? ¿Qué nuevos estudios tenemos? Estos son reclutamientos, fíjense, finales de 2020 y año 2021, y esto básicamente es el grupo belga. Ellos básicamente lo que hicieron fue comparar sus controles históricos con un nuevo grupo en reclutamiento, como les decía, básicamente en 2021, donde a los pacientes se les administró heparina de bajo peso molecular a dosis ajustada a peso, porque un flat de profilaxis no es lo importante, sino ajustarlo a peso, y dosis intermedia en el paciente crítico versus anticoagulación en ambos grupos. Y la verdad es que la conclusión es que las dosis ajustadas a peso en el paciente en hospitalización y las dosis intermedias son suficientes, no se requiere anticoagulación en ninguno de los dos grupos. De nuevo, reclutamiento español 2021. Estos son pacientes mixtos, perdón, pacientes estrictamente hospitalizados no críticos, 300 pacientes, y la comparación de dosis profilácticas versus intermedia versus terapéutica. Y en la comparación los tres grupos fueron básicamente lo mismo, sin diferencias estadísticamente significativas, lo que dice que la profilaxis es suficiente en el paciente hospitalizado. Y por último, el grupo suizo, este sí es un grupo mixto, 153 pacientes agudamente enfermos, 93% en esteroides y antivirales, 53 en terapia intensiva, y sin embargo lo que hicieron fue administrar terapia anticoagulante versus terapia de profilaxis simple. No hubo beneficios en términos de eventos trombóticos, soporte orgánico o muerte o ventilación, y en ese sentido favorecen el uso de profilaxis antitrombótica. ¿Cuál es la discusión del mundo internacional? La discusión es que no pueden ser comparables los datos de reclutamiento 2021 y 2020, porque la cantidad de eventos relacionados en esta nueva ola o en este nuevo tiempo va a ser menor, toda vez que nosotros echamos ya manos en forma protocolizada de esteroides, anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, antivirales, lo que hace que la gravedad de nuestros pacientes sea mucho menor. Vean ustedes aquí como la incidencia con Omicron ha sido más alta, pero la mortalidad muy baja. La segunda cosa en la discusión editorial entre hematólogos que van y vienen, cardiólogos y neumonólogos, es los que están en pro de que sí se debe anticoagular al paciente en piso, que no está en crítico. La verdad es que argumentan que la incidencia de enfermedad tromboembólica es de globalmente un 21%, asociando hospitalización y terapia intensiva, mientras que con influencia los controles históricos hablan de 7.5%, que ocurre un 43% de eventos tromboembólicos, aun cuando el 70% de esos pacientes estaban en dosis profilácticas y un 30% incluso en dosis de anticoagulación, y 16% de ellos desarrollaron enfermedad tromboembólica.
embólica. Y por último, que el riesgo de sangrado realmente en estos pacientes, establecido internacionalmente en las primeras datas, es menor y alrededor del 3.5. Los que argumentan el no rotundo establece que cambiar las prácticas clínicas antes de que tengamos una data adecuada que soporte la evidencia clínica, la medicina basada en evidencia, es contradictorio y es definitivamente un error, que las guías locales fueron basadas básicamente en opinión de expertos más que en data sólida, que el mecanismo de trombosis en combi es complejo, incluye la infección directa, el daño al endotelio sin duda, y un fenómeno de inflamación que hemos denominado inmunotrombosis, y no necesariamente la generación de trombina como evento único, que sería el que se beneficia de anticoagulación temprana. Desde el punto de vista, en cambio, del paciente ambulatorio, también hay discusión en el 2022. Y es que la data de la inicial de 2020 jugaba papel importante la inexperiencia y falta de adherencia a las guías de prevención antitrombótica de larga data en pacientes con comorbilidades médicas. Y esto, de alguna manera, contribuyó sin duda a una mayor morbilidad y mortalidad. La necesidad de altas tempranas y forzadas por requerimientos de servicio probablemente jugó papel para tener una mayor incidencia trombótica entonces, justamente por saturación de los mismos. Y la otra pregunta que se hace el mundo científico es las altas no son comparables. Es lo mismo un alta de un paciente que estuvo muy bien en cánula de alto flujo, simplemente con una enfermedad 2A leve, o el paciente que estuvo en UCI con ventilación mecánica o en ECMO con alguna forma de disfuncionalidad, incluso de movilidad. El estudio Michel es un estudio de 300 pacientes que comparó placebo versus administración de baja dosis de rivaroxaban oral 10 miligramos en todo paciente que salga del alta hospitalaria y un seguimiento por 30 días para vigilar cualquier tipo de eventos. Y este estudio demostró una reducción de eventos trombóticos en los pacientes en prácticamente 37%, lo que hace que en este estudio al menos se concluyera que los pacientes se benefician de profilaxis antitrombótica alta. El otro estudio importante es el CORE-19, es un registro que se hizo a través de grupos de estudio americano liderados por el doctor Spyropoulos. Y en ese registro, básicamente lo que se hizo fue monitorizar a los pacientes en el seguimiento de 90 días y evaluar la incidencia de trombosis venosa, arterial o cualquier causa de mortalidad. La verdad es que se hizo un grupo control con placebo y un grupo al que se le administró rivaroxaban 10 miligramos. Y la data publicada presenta que eventos tromboembólicos venosos fueron 1.55, los arteriales 1.71 y causa eventos relacionados con mortalidad de cualquier causa 4.83 globalmente, pero que hubo una reducción del 43% del evento trombótico en el grupo al que se le asoció profilaxis con rivaroxaban. En ese sentido, Ash dice, bueno, hagamos lo siguiente, individualizar cada caso al momento del ARTA y decidir riesgo hemorrágico versus riesgo trombótico y con eso, de alguna manera, decidir la oportunidad de profilaxis. Y lo mismo, y es la única coincidencia de estas dos sociedades en este momento, Chess dice, bueno, ok, hagamos una individualización de la terapia del paciente ambulatorio y decidamos en función de sus riesgos de sangrado o trombótico qué es lo que es verdaderamente conveniente. En conclusión, ¿qué tenemos claro? Considere terapia profiláctica con heparina de bajo peso pulmonar a todo paciente hospitalizado, crítico o no. Considere dosis extendida o anticoagulación formal con heparina de bajo peso molecular en pacientes moderadamente enfermos no críticos con bajo riesgo hemorrágico. Esto es una afirmación condicional a revaloración todo el tiempo y por supuesto no es aplicable a anticoagulación con anticoagulantes orales durante la hospitalización. Considere terapia anticoagulante, por supuesto, en la sospecha o documentación de un evento trombótico o tromboembolismo. Los pacientes sintomáticos estables y ambulatorios no se deben iniciar ni en anticoagulantes orales ni en ningún tipo de tratamiento con terapia antiagregante. Y al alta, su paciente
paciente considere si es obeso, si tiene insuficiencia cardíaca o renal, si es mayor de 75 años, si tiene dímeros D más de 2 veces el valor promedio, si tu proteína C es alta o mayor de 10, si tiene cáncer, antecedentes de trombofilia, poca movilidad o poco riesgo de sangrado, puedes pensar en profilaxis por 30 días utilizando 10 miligramos de rivaroxaban. Sigamos montados encima de esta data. Esto está lejos de terminar. Esta es la data para el 26 de junio. Fíjense cómo están en ascenso mundialmente los casos, a expensa de la variante B4, B5, que ya Sudáfrica explicó. No solamente tiene una mayor tasa de transmisibilidad, sino que no están seguros porque esta sí le gusta un poquito más el pulmón. Sin embargo, no estamos claros si tendrá más severidad clínica. Por su atención, muchísimas gracias.